Si eres adventista del séptimo día, esto es de vital importancia para ti. Hermano, hermana, mientras el que está dormido no alcanza a discernir el peligro del juicio de Dios y en su lobreguez, piensa que el juicio no es para él, o que inicia en el mundo y no en la casa de Dios. Es entonces que cumpliremos completamente con la amonestación dada por el testigo fiel que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3 versos 15 al 17. Más aún, Dios en su misericordia ha enviado luz sobre este asunto y nos ofrece una última oportunidad antes de ser vomitados, escrita en Apocalipsis 3 versos 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Una vez dicho esto, le invito a tomar pluma y papel y analizar cada punto para que no haya duda, obedezcamos al Eterno que nos dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21. Comencemos. El sello de Dios y el juicio para la iglesia adventista del séptimo día. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Primera de Pedro capítulo 4 versos 17 y 18. Notemos que el juicio inicia en la casa de Dios. Ahora en contexto leamos, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13:30. Nuevamente dice que primero se ha de recoger la cizaña. En el mismo capítulo en el verso 38 Cristo explica y dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Mateo capítulo 13 verso 38. Entonces, claramente leemos, 1 dice que el campo es el mundo, 2 dice que las semillas son los hijos del reino, 3 dice que las cizañas son los hijos del malo. Ahora bien veamos qué dicen los siguientes versos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, 41 y 42. Nuevamente tome nota, los ángeles harán la obra de recoger de entre el trigo a la cizaña y echarla en el fuego. Usted aquí aún podría llegar a pensar que esta siega se lleva a cabo en el mundo, pero en contexto y hablando sobre el mismo tema veamos qué dice Isaías. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Dios serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Señor. Isaías capítulo 66 versos 16 y 17. Aquí nuevamente se habla del juicio del Señor y por supuesto aquí es más claro saber que es en su casa. Leamos el verso 18 del mismo capítulo. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán, y verán mi gloria. Isaías capítulo 66 verso 18. Vemos que en este versículo se nos repite la amonestación que se le hace a la iglesia de la Odisea y que claramente el espíritu de profecía hace énfasis que es la iglesia adventista del séptimo día. Además hace una clara distinción entre este juicio en su casa y el del mundo, ya que en el mismo verso dice que tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas. Ahora bien, Ezequiel capítulo 9 lo hace más claro y explícito. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Ezequiel 9, 1. El espíritu de profecía confirma. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente, no obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Se niegan a humillar su alma y convertirse. El Señor no será paciente mucho más tiempo con quienes les fueron reveladas tan grandes y solemnes verdades pero que se niegan a llevar esas verdades a su experiencia individual. Mensajes selectos tomo 1 página 241.
Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pecados ajenos quedarán sin el sello de Dios. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano, pasad por la ciudad en pos de él, y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel capítulo 9 versos 5 y 6. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad, y dicen, el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar, son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 196. Después de haber leído, escuchado y estudiado todo esto, nuestra primera urgencia debería ser, ¿cómo es que puedo librarme de ser víctima de los segadores, o sea, los ángeles? La Biblia, la palabra de Dios nos dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Apocalipsis capítulo 3 verso 18. En contexto, el espíritu de profecía dice: una y otra vez se os ha dirigido la voz del cielo. ¿Le obedeceréis? ¿Escucharéis al testigo fiel que os aconseja procurar el oro probado en el fuego, la vestidura blanca y el colirio? El oro es la fe y el amor, la vestidura blanca es la justicia de Cristo, el colirio es el discernimiento espiritual que os habilitará para rehuir los ardides de Satanás, para notar el pecado y aborrecerlo, para ver la verdad y obedecerla. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 75. Entonces lo único que nos libra de la ciega de Mateo capítulo 13 verso 41, de la matanza de Isaías capítulo 66 verso 16 y de la matanza de Ezequiel capítulo 9 versos 5 al 7, es el sello de Dios. La inspiración nos da luz sobre este tema. El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, serán destruidos con los que hacen iniquidad. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Primera de Pedro capítulo 3 verso 12. Nuestra propia conducta determina si recibiremos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos por las armas destructoras. Ya han caído sobre la tierra algunas gotas de la ira divina, pero cuando se derramen las 7 últimas plagas sin mistura en la copa de su indignación, entonces será para siempre demasiado tarde para arrepentirse y hallar refugio. No habrá entonces sangre expiatoria que lave las manchas del pecado. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 197. Hermano, hermana, si aún estamos pensando que únicamente por tener nuestros nombres registrados en los libros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es suficiente para que podamos ser parte del reino, estamos cometiendo un grave error. Veamos qué dice la sierva del Señor. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina, debieran haber actuado de acuerdo con su fe, debieran haber mandado a sus familias tras sí, para que por medio de un hogar bien ordenado, pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 198. Para prepararte y recibir el sello de Dios y no ser contado entre los que cometen el pecado imperdonable escrito en Mateo capítulo 12 versos 31 y 32. ¿Qué dice? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres,
mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Este mensaje no tiene por finalidad crear una nueva denominación o un nuevo dogma, creencia, etc. Más bien la única labor del mensaje es: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Segunda de Pedro 3:14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:14 al 16. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Que el prejuicio nunca se apodere de usted. Si quieres saber más acerca del juicio venidero, te invito a compartir y comunicarte. De la vara del Pastor Hueco, Texas. Bendiciones.